Prosiguiendo con nuestro cronograma, bueno, vamos a hacer hincapié a una exposición más antes del tan esperado refrigerio, por favor, así que aguanten un poco. Como tercer tema tenemos el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias a cargo del doctor Walter Villavicencio Jaldín, médico genetista. Por favor, igual, para recibirlo con una fuerte bienvenida, un caluroso aplauso, que se escuche el cariño de todos los oyentes, por favor. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar, para que lo conozcan más al doctor, acerca de su amplio recorrido. El doctor, bueno, médico genetista, en una licenciatura de médico cirujano en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, una especialidad de genética médica en el Hospital de Pediatría de Especialidades del Centro Médico Nacional, siglo XXI, Hospital General de México. Además, certificación de Consejo Mexicano de Genética Humana, socio activo de organizaciones en el American College of Medical Genetics and Genomics, la European Society of Human Genetics y la American Society of Human Genetics. Maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM México, médico genetista del Centro ABC Campus Santa Fe y profesor adjunto de pregrado de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de México. Gran recorrido del doctor. Por favor, un aplauso antes de iniciar su disertación. El micrófono es suyo, doctor. Yes. Muy buenas noches. Muy agradecido por los organizadores por haberme invitado a hablar un poquito de las inmunodeficiencias primarias. Tenemos 40 minutos, creo muy poco tiempo para hablar de ellas, pero vamos a hacer lo posible, ¿no? ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias? Son enfermedades genéticas que tienen alteraciones, es decir, que tienen alteraciones en los genes, y esto nos va a llevar a ver que puede haber alteraciones cuantitativas o funcionales en los mecanismos implicados en las respuestas inmunitarias. Y esto va a suponer, dependiendo de la inmunodeficiencia, riesgos de infecciones, desregulación inmunológica, fenómenos autoinmunes, alergia, autoinflamación y neoplasias. Si hablamos un poquito de epidemiología, veremos que estas enfermedades son relativamente recién diagnosticadas o descubiertas. En 1952, Bruton descubre o describe la primera enfermedad, la gamma-globulinemia X, y luego, posteriormente, a los 5 años, se da el diagnóstico genético. Podemos ver que tiene una prevalencia de 1.5 a 18.8 por 100.000 habitantes. En países desarrollados, 1 en 200.000 nacidos vivos. En Francia, en 1 a 400.000. La deficiencia en IgA es la más frecuente y se encuentra en 1 de cada 700 individuos. Y si juntamos a todas las inmunodeficiencias primarias, veremos que pueden ser 1 en 10.000 nacidos vivos. Es así que vemos que las enfermedades raras, les pongo con... vemos que son infradiagnosticadas debido a que pues muchos de los pacientes, muchos de los médicos no saben diagnosticar las inmunodeficiencias primarias, ¿no? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer para hacer un diagnóstico de inmunodeficiencias primarias? Descartar que sean secundarias, es decir, tenemos que descartar que sean causas mecánicas, como son obstrucciones o ruptura de barreras naturales, mucoviscidosis, estenosis de vías urinarias, fuga de líquido cefalorraquídeo, dermatitis atópica, quemaduras. Causas inmunológicas, como ser pérdidas de inmunoglobulinas por riñón o intestino, infecciones por VIH, tratamiento inmunosupresor, neoplasias, quimioterapia, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, desnutrición. ¿Cuándo sospechar? Para empezar, tenemos que hacer una historia clínica completa. Muchas veces nosotros los especialistas nos hemos olvidado de hacer una historia clínica completa. Hacemos una historia clínica un poco más dirigida a nuestra especialidad y eso está mal. Por ende, nuestros residentes y nuestros internos no hacen o no saben hacer una historia clínica completa. Es importante ver los antecedentes familiares. Son pacientes que vienen con el antecedente de haber tenido en la familia una muerte sin aparente causa. Es decir, solamente saben que ellos nacieron, tuvieron infecciones frecuentemente y no se sabe por qué murieron. Lo más importante, o que nos hace sospechar de inmunodeficiencias primarias, serán las infecciones. ¿Y cómo tiene que ser esta infección? Tiene que ser recurrente, crónica. Como un ejemplo, una neumonía recurrente relacionada con bronquiectasia, poder pensar en una inmunodeficiencia humoral, otitis o sinusitis recurrentes, inmunodeficiencia de antígenos polisacáridos específicos. Esta infección tiene que ser severa,
tiene que presentarse tan grave que podemos llegar a hospitalizarlo a los pacientes. Pueden presentar sepsis, meningitis, accesos profundos, pueden presentar infecciones con un tratamiento que generalmente pues el tratamiento común no funciona y tenemos que hacer un tratamiento mucho más agresivo y quitamos el tratamiento y estos pacientes pueden recaer. Sin lugar a duda, como hemos dicho, tenemos que hacer hincapié mucho en la historia clínica. Es un elemento fundamental, poniendo hincapié en la edad de debut de la enfermedad, cómo están los antecedentes familiares, pensando en consanguinidad entre los progenitores, aunque esto ya se está quedando atrás, porque tenemos que decir que los pacientes, la mayoría de la población, en forma general, somos portadores de enfermedades autosómicos recesivas, y si nos ponemos a ver 40 grupos de personas, se dice que uno o dos personas somos portadores de enfermedades autosómicos recesivas sin saberlo. El patrón clínico es importante, viendo cómo es la infección, incluyendo la localización, el tipo de germen, autoinmunidad, fiebre recurrente, hacer una exploración física minuciosa y ver los rasgos faciales. Es importante ver los rasgos faciales, es importante en genética, primordialmente, porque nosotros vemos a detalle la exploración física, más los rasgos faciales. Podemos ver cómo está el cráneo, si tienen microcefalia o macrocefalia, si tienen la implantación de los pabellones auriculares, si son altas, bajas, cómo está el filtrum, si tienen micrognatia, retrognatia. Esto nos hará pensar en algún síndrome en particular. Las reacciones adversas a las vacunas. Algunas vacunas de agentes vivos atenuados pueden causar infecciones en pacientes de inmunodeficiencia primaria. Las infecciones por la vacuna BCG se observan en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica o inmunodeficiencia combinada severa. Infecciones por vacuna de Sabin se observan en pacientes con gamma-globulinemia. ¿Qué signos pueden presentar estos pacientes? Pueden presentar 4 o más otitis en un año, 2 o más sinusitis graves en un año, 2 o más neumonías en un año, 2 meses con tratamiento de antibióticos, fallo del niño para crecer o ganar peso normalmente, abscesos en órganos, abscesos recurrentes profundos en piel, aftas orales, infecciones micóticas en mucosa o en piel, 2 o más infecciones graves en un año, historia familiar, como habíamos dicho, de inmunodeficiencias primarias o muertes infantiles inexplicables. Infecciones virales, bacteremias, micóticas, recurrentes, severas, persistentes. Diarreas prolongadas, recurrentes, lesiones extensas en piel, como es el molusco contagioso, verrugas vulgares, eczema, retardo en la caída del cordón umbilical de más de 4 semanas. Reacciones adversas a vacunas como ser BCG, polio o la triple viral, linfopenia persistente o citopenias. La clasificación. Las inmunodeficiencias primarias se clasifican en 9 grandes grupos. En deficiencias combinadas, deficiencias con rasgos sindrómicos, deficiencias de anticuerpos, deficiencias en alteración de regulación inmunitaria, defectos congénitos en el número de la función de los fagocitos, defectos del sistema inmunitario innato, enfermedades autoinflamatorias, deficiencias del complemento, fenocopias, fenocopias por inmunodeficiencias primarias, que estos pacientes presentan la clínica, pero el gen no es el habitual que deberíamos encontrar, es decir, está copiando el fenotipo, pero el gen no es el que queríamos encontrar o deberíamos encontrar. Las más frecuentes son las inmunodeficiencias de anticuerpos con un 52,8% a 60%, y las siguen las inmunodeficiencias combinadas, las asociadas a defectos de fagocitos con un 12%, le sigue la deficiencia del complemento por 8,5%, le sigue los síndromes bien definidos con un 6,9% y las que siguen con más baja prevalencia. Ahora bien, vamos a ver una serie de patrones clínicos de las inmunodeficiencias primarias para poder diagnosticar y ver algunos síndromes en particular que nos llamen la atención al diagnóstico. En vías respiratorias, estos pacientes pueden presentar otitis o sinusitis recurrentes, crónicas, úlceras orales, gingivitis a repetición, candidiasis, algunas malformaciones dentales que se asocian típicamente a inmunodeficiencias, como ser incisivos crónicos en una displasia ectodérmica anhidrótica. Neumonías persistentes y recurrentes también se pueden presentar, infecciones a nivel de oído, de garganta, y sumadas estas a veces a infecciones respiratorias bajas, podemos pensar en un déficit de anticuerpo o un déficit de complemento.
Pueden presentar bronquitis persistente y recurrente en pacientes con inmunodeficiencia combinada. Infecciones cinobacterianas, pensar en una inmunodeficiencia humoral como la gamma-globulinemia ligada al X. Si las infecciones pulmonares son por Staphylococcus aureus o van acompañadas de eczemas, pensar en una IgE, perdón. Infecciones respiratorias recurrentes combinadas con neumonías fúngicas, pensar en una enfermedad granulomatosa crónica. A nivel gastrointestinal también pueden presentar ciertas alteraciones, pueden presentar gingivaostomatitis, aftas, neutropenia crónica, cíclica, enfermedad granulomatosa crónica. Enfermedades periodontales, nuggets, pacientes mayores de 6 a 12 meses, podemos pensar en una inmunodeficiencia de los linfocitos T. Diarreas intratables o con malformación, pensar en una deficiencia combinada grave o una inmunodeficiencia de anticuerpos. También podemos ver diarreas inconocibles en pacientes que tienen defectos de células T, o pacientes que tienen eczema o infecciones respiratorias recurrentes, pensar en un IPEX, abscesos hepáticos por Staphylococcus aureus, pensar en más enfermedad de Crohn, pensar en una enfermedad granulosa crónica. Insuficiencia pancreática exógena, neutropenia, pensar en un síndrome de Chamond-Diamond, enteritis crónica, pensar en deficiencia de células T, o una que exista esta más una colangitis esclerosante, pensar en una hiperglobulinemia del grupo M ligada al X. A nivel dermatológico también pueden presentar dermatitis atópica atípica o sobreinfectada, pensar en un Wiskott-Aldrich, un síndrome de hiper-IgE, candidiasis crónica, urear o ungueal, pensar en candidiasis mucocutánea crónica, abscesos repetidos, pensar en una enfermedad granulomatosa crónica, cicatrización lenta, pensar en un déficit de adhesión leucocitaria. Albinismo, pensar en un síndrome de Shirak-Higashi o un síndrome de Giselle, examen de eczemas de difícil control, pensar en un síndrome de Wiskott-Aldrich o un síndrome de hiperhemoglobina E o un síndrome de inmunodeficiencia severa combinada. Granulomas de repetición, pensar en trastornos de los fagocitos, vitíligo o alopecia, pensar en un fenómeno de autoinmunidad. Infecciones pulmonares, eczema y petequias en un síndrome de Wiskott-Aldrich, rash eczematoso, abscesos torácicos, abdominales en un síndrome de granulomatoso crónico, ulceraciones perianales, pensar en una deficiencia de leucoadhesión, pioderma en defectos de anticuerpos. Candidiasis en una candidiasis mucocutánea crónica o una inmunodeficiencia severa combinada. Úlceras, una deficiencia de un antígeno leucocitario humano de clase 1, telangiectasia, hematofotosensibilidad, infecciones recurrentes, pensar en una ataxia telangiectasia. A nivel neurológico también pueden presentar alteraciones del desarrollo neurológico, como ser displejia y disartria, en un síndrome de inmunodeficiencia severa combinada, por deficiencia de la fosforilasa de nucleótidos de purinas, y estas alteraciones a nivel neurológico, si vienen acompañadas de telangiectasia, especialmente una ataxia telangiectasia, retraso mental, y en el alba en el síndrome de George o en el síndrome velocardiofacial. Pueden presentar meningitis o sepsis recurrentes, pensando en inmunodeficiencia de anticuerpos o del complemento o de fagocitos, sepsis en defectos de anticuerpos como del complemento y del fagocito, una asplenia congénita en pacientes que tienen bacteremias recurrentes por neumococo y hemófilos. A nivel hematológico, pueden presentar alteraciones en los linfocitos, como ser en el síndrome linfoproliferativo ligado al X, síndromes hematofagocíticos, linfocíticos familiares, la neutropenia acompañada de fiebre, neutropenia cíclica, pero también pues podemos pensar en un síndrome de Wiskott-Aldrich o una hiperhemoglobina M ligada al X. Citopenias autoinmunes en un síndrome de linfoproliferativo autoinmune o un Wiskott-Aldrich, y mielodisplasias en un síndrome linfoproliferativo ligado al X. También pueden presentar alteraciones a nivel del esqueleto del tejido conectivo, como ser deficiencias esqueléticas en el síndrome de inmunodeficiencia severa combinado o deficiencia que se debe a una deficiencia de adenosina. Pueden presentar una hiperhemoglobina E. Por estos pacientes pueden presentar huesos hipodensos, hiperextensibles, fracturas patológicas y alteraciones en la dentición. Pueden presentar también infecciones articulares en pacientes que tienen inmunodeficiencia de anticuerpos o inmunodeficiencias combinadas, enfermedades granulomatosas crónicas y déficit del complemento.
Pueden presentar también cáncer debido a que pues, el sistema inmunológico tiene que ver mucho con la reparación del ADN, ¿no? O porque también las infecciones frecuentemente a ciertos gérmenes que pueden causar algunos tipos de cáncer, como ser los asociados a Epstein-Barr, en Wiskott-Aldrich, o las alteraciones linfoproliferativas ligadas al X, linfomas, pensar en un defecto de reparación del DNA como una ataxia telangiectasia, linfomas no Hodgkin como el síndrome de linfoproliferativo, cáncer linforeticular y gástrico como inmunodeficiencia severa variable. Los hepatomas asociados a infecciones de Cryptosporidium pueden deberse a una hiperinmunoglobulina M ligada al X. También pueden presentar autoinmunidad, es decir, pueden presentar anemia hemolítica, plaquetopenia, vitíligo, lupus eritematoso sistémico y anemia perniciosa. Fenotipos clínicos. Para nosotros, como les decía, en la consulta de genética es muy importante ver las diferentes fenotípica o la clínica en exploración física, ver los fenotipos para que nos podamos pensar en algún síndrome en particular, como ser implantación baja de pabellones auriculares, micrognatia, hipertelorismo, úvula bífida y defectos cardíacos, pensar en un síndrome de DiGeorge. Cabellos plateados, pensar en un síndrome de Griscelli o de Shida-Higashi. Telangiectasias oculares, pensar en un síndrome de atelectasia telangiectasia. Ahora bien, algunas infecciones de algunos tipos de gérmenes pueden hacer pensar en algunas inmunodeficiencias primarias. Los gérmenes más oportunistas serán Mycobacteria, Nocardia, Aspergillus y Pneumocystis. Bacterias y enterovirus, pensar en una inmunodeficiencia humoral. Infecciones por bacterias y hongos, pensar en enfermedades granulomatosas crónicas. Virus y hongos y bacterias e inmunodeficiencia combinada severa. Micobacterias o salmonelas, pensar en un defecto del receptor 1L12RB1. Ciertos patógenos también nos pueden hacer pensar en algunas inmunodeficiencias primarias, como son los meningococcus en un déficit del complemento, micoplasma en un déficit de anticuerpos, neumococos o hemófilos, una deficiencia de anticuerpos como del complemento, estafilococcus, aspergillus, alteraciones de los neutrófilos, bacterias gram negativas. También podría pensar en alteraciones de los neutrófilos, Cryptosporidium, herpes virus y virus, en defectos de linfocitos T, Giardia lamblia y enterovirus, pensar en defectos de anticuerpos, Candida albicans, alteraciones de los linfocitos T, neutrófilos y monocitos, micobacterias y salmonelas, alteraciones en la inmunidad celular, mediada específicamente por citocinas tipo 1. La edad también va a ser muy importante porque ciertas alteraciones o inmunodeficiencias se pueden presentar en ciertas edades, ¿no? Menor de 6 meses, pensar en un déficit de los linfocitos T o un defecto en el CD40L, como ser un síndrome de hiper-IgM ligado al X. En una edad de 6 a 5 años, pensar en un defecto de anticuerpos, un déficit del complemento, de neutrófilos, como la enfermedad granulomatosas crónica, inmunodeficiencias asociadas a alteraciones neurológicas, como ataxias, telangiectasias. En 5 años adelante, pensar en una inmunodeficiencia común variable y déficit de subclase de anticuerpos. Ahora bien, ya hemos visto la clínica, se han visto, es muy variable, hay muchos síndromes genéticos en los que podemos pensar, por eso es importante ver la clínica en nuestros pacientes. ¿Qué podemos pedir? Un hemograma completo, una cuantificación de inmunoglobulinas, una bioquímica para descartar alteración, una baja de inmunoglobulinas por proteínas, por pérdida de proteínas, radiografía para descartar la presencia de timo, un ultrasonido para descartar alteraciones estructurales congénitas. El hemograma nos podría dar alteraciones como una linfopenia, pensando en una inmunodeficiencia combinada grave, un síndrome de DiGeorge, una gamma-globulinemia ligada al X, una ataxia telangiectasia. Una neutropenia, pensar en una neutropenia congénita, un síndrome de hiper-IgM, una discendencia reticular, una neutrofilia o defectos de adhesión leucocitaria. Eosinofilia en síndrome de Omenn, síndrome de IgE o síndrome de Wiskott-Aldrich o ataxia telangiectasia, hipocalcemia en síndrome de DiGeorge o una trombopenia en el síndrome de Wiskott-Aldrich. Si vemos a los linfocitos, es importante recordar que los niños pueden presentar una linfocitosis fisiológica, entonces cuando pensar en una linfopenia, cuando las cifras son menores de 3.000 en niños menores de 2 años, por debajo de 2.000 en niños de 3 a 5 años, en menores o en mayores de 5 años, cifras menores de 1.500. Cuando tenemos una linfopenia, nos puede llamar la atención y pensar en enfermedades por déficit de células T o de células T y B. Los neutrófilos,
Pensar en una neutropenia en cifras mayores o menores de 1000, en niños menores de 1 año, y en el resto de edades con cifras menores de 1500. Estas alteraciones nos llevarán a infecciones bacterianas y por hongos, y pues podemos pensar una alteración a nivel de los fagocitos en una neutropenia. Generalmente puede ser normal, neutropenia cíclica o una granulomatosis crónica. La serie roja también puede estar afectada, pero muchas veces esta carencia o esta baja de glóbulos rojos se dará por etiología carencial o trastornos crónicos o inmunitarios, y por el contrario, la serie plaquetar va a estar alterada, presentándose trombosis, habitualmente reactiva, o trombopenia. A nivel bioquímico, para descartar pérdida de proteínas por un síndrome nefrótico, linfectasias, kilotoras, asociadas también a hipoalbuminemia o linfopenia. Hay que pedir cuantificación de inmunoglobulinas, sin lugar a duda. Y es importante aquí recordar que las inmunoglobulinas G se presentan, las inmunoglobulinas maternas se pueden presentar en los niños hasta los 4 o 6 meses de edad. Esto nos puede llegar a dar algunos falsos negativos, falsos positivos, ¿no? La hipoglobulinemia, también tenemos que descartar que pueda deberse a pérdidas de proteína. Si presentan alteraciones a nivel de inmunoglobulinas, pensar en una inmunidad humoral o inmunidad combinada. También es importante pedir una población linfocitaria para ver cómo se encuentra esta, mediante marcadores, como aquí vemos que cada linfocito tiene su propio marcador. Los porcentajes orientativos serán un CD3 de 70%, CD4 de 40%, CD8 de 30%, CD19 de 20%, CD56 un 10%. También se tiene que pedir subclase IgGs. Esta se tiene que pedir a pacientes o a niños mayores de 18 meses, porque antes es difícil hacer la cuantificación. En un 20% se puede tener una IgG normal con una subclase de IgG un poco baja. Las IgG tipo 2 generalmente son las que están mayormente afectadas. También tenemos que ver cómo está la función de los granulocitos. Es decir, tenemos que ver cómo están los neutrófilos, los basófilos y los mastocitos. Se hace esto con una prueba de la oxidación de la dihidrorodamina. Esta prueba nos va a medir cómo está el oxígeno reactivo, que es lo que utilizan estas células para matar a las bacterias de los hongos. Cuando vemos alteración de la función de los granulocitos en enfermedades granulomatosas crónicas, donde en estas enfermedades se ve una elevación de los neutrófilos, pero estos neutrófilos no están actuando normalmente, ya que están alterados. Estudios cualitativos como serología vacunal, para ver la capacidad de producción de los anticuerpos bajo ciertos gérmenes. Tenemos que ver que los antiproteicos, o más bien los antiproteicos, nos aportan información sobre la capacidad de los linfocitos T y B, y los antipolisacáridos solamente de los linfocitos B. Hay que hacer pruebas funcionales de los linfocitos T para ver la capacidad de proliferación de los linfocitos T. Hay que hacer estudios de los fagocitos para ver la capacidad de movimiento, adhesión y endocitosis de los polimorfonucleares, para poder descartar enfermedad granulomatosa crónica y déficit de adhesión leucocitaria. También tenemos que ver la expresión de algunas proteínas que se encuentran en la molécula de membrana, como la CD40 o CD40L, que estas proteínas estarán alteradas en alteraciones de los linfocitos T. Y también tenemos que ver, pues también se pueden presentar en síndromes por IgM, proteínas CD11, CD8 estarán alteradas en un defecto de adhesión leucocitaria. Los linfocitos B de memoria, también hay que estudiarlos para ver cómo están, para descartar una inmunodeficiencia variable común, y también el síndrome de hiper-IgE o defectos en la adhesión del CD40 al CD40L. Como hemos visto, hay que ver la respuesta a las vacunas. Generalmente los pacientes con inmunodeficiencia primaria no producen respuesta normal a las vacunas, como los polisacáridos, como la influenza tipo B o la vacuna con Streptococcus pneumoniae, especialmente en el síndrome de Wisborne-Aldrich, displasia ectodérmica anhidrótica y la mayoría de hipogamulinemias. Igualmente debe estudiarse la respuesta a las vacunas proteicas, como la de tétanos y la difteria. Se tiene que estudiar también la proteína del complemento con el estudio del CH50 para ver cómo está la capacidad de hemólisis.
Muy bien, tenemos alteradas las células B. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a encontrar infecciones piógenas como por microorganismos extracelulares encapsulados. Podemos encontrar otitis, sinusitis, neumonías recurrentes, bronquiectasias, conjuntivitis, pocas infecciones fúngicas y virales, excepto por enterovirus y poliomielitis. También se pueden encontrar diarreas muy frecuentemente. Defectos en células T, podemos encontrar infecciones recurrentes por microorganismos oportunistas, como ser una cándida, una micobacteria, un protozoo. También neumonías por Pneumocystis jirovecii, retardo del crecimiento, malabsorción, diarrea, alergia, enfermedades contingentes contra hospedador, reacciones fatales por vacunas, como ser por la BCG, alta incidencia de malignidad. Defectos en los neutrófilos. Podemos ver en estos pacientes infecciones dermatológicas por bacterias, Staphylococcus, Pseudomonas, Escherichia coli, hongos y Aspergillus, abscesos subcutáneos, pulmonares y hepáticos, infecciones pulmonares que contribuyen a la enfermedad crónica, infecciones de hueso y articulaciones también se pueden encontrar, gingivitis crónica, enfermedades periodontales, úlceras orales, retraso en la caída del cordón umbilical, abscesos piógenos en sitios de infección y dificultad en la cicatrización. Si bien en Bolivia no existen pruebas de tamizaje, que en otros países ya se están utilizando, para nosotros pueden ser estas pruebas, algunas pruebas, o utilizarlas más bien como pruebas de tamizaje. Si pensamos alteraciones en linfocitos B, tenemos que pedir inmunoglobulinas séricas, respuesta de anticuerpos a vacunación, neutrófilos. Si pensamos que los neutrófilos están alterados, pensar en un conteo absoluto de neutrófilos, hacer un test de exploración oxidativa. Si pensamos que están alterados los complementos, ver cómo está la actividad hemorizante del complemento o ver la actividad de la vía alterna del complemento. Si vemos que o pensamos que está alterada la línea celular T, conteo absoluto de linfocitos y análisis de su población linfocitaria. Muy bien. Hasta este momento podemos haber llegado al diagnóstico de inmunodeficiencias primarias, pero nada más con el nombre. El diagnóstico genético va a ser el que le va a dar el apellido a esta enfermedad, a esta inmunodeficiencia primaria. El diagnóstico definitivo de la inmunodeficiencia se establece con la identificación del gen responsable. Esto es un poco complejo debido a que el gen específicamente nos puede dar varias fenotipias. Por otro lado, existen individuos con clara susceptibilidad a infecciones en quienes no se ha detectado hasta el momento el gen responsable. Pero sin lugar a dudas, la genética ha llegado de una manera a ayudarnos a entender mejor cómo funciona el sistema inmune y cómo se desarrolla. Las inmunodeficiencias son enfermedades de base genética que se heredan mayormente de forma mendeliana, es decir, que pueden ser autosómicos recesivas, autosómicos dominantes o ligadas al X. Una de las herramientas más utilizadas en la consulta de genética es el árbol genealógico. A nosotros nos sirve este árbol genealógico poder ver cómo la enfermedad se está segregando, ya sea de forma autosómica dominante, recesiva o ligada al X. En este caso, en el ejemplo que vemos, es un árbol genealógico en el cual cabe recordar que los hombres están representados con cuadrados y las mujeres con redondos. Las personas afectadas serán rellenadas con color negro. En este árbol genealógico vemos cómo esta pareja tuvo 4 hijos, 2 de ellos afectados, y ellos también tuvieron personas afectadas con la enfermedad. Y podemos decir que este árbol genealógico pertenece a una enfermedad autosómico dominante, porque vemos que la enfermedad está presente en las 3 familias o en las 3 generaciones y están afectados tanto hombres como mujeres. ¿Qué son las enfermedades autosómicos recesivas? Son enfermedades en las que se necesita que los 2 alelos estén mutados, es decir, que tanto papá como mamá son portadores de la enfermedad y han heredado a su progenitor los 2 genes mutados, y por ende el niño presentará la enfermedad. Como se ve en la gráfica, vemos que mamá y papá son portadores de la enfermedad genética, y las probabilidades de que tengan un niño afectado será de 25% de que el niño sea afectado, 25% de que no sea afectado y un 50% de que ellos sean portadores. En las enfermedades autosómicas recesivas habrá una falta de función del gen. Las enfermedades autosómicos dominantes, al contrario, solo necesitan que un solo alelo esté mutado para que se produzca la enfermedad. Como se ve en la gráfica,
el papá es el portador de la enfermedad genética y la hereda a sus progenitores, y el porcentaje será que el 50% padecerán la enfermedad y 50% serán sanos. Esta mutación o esta enfermedad autosómica dominante se puede dar por una mutación de novo, es decir, que no hay antecedentes de que el papá o la madre sea portadora, o puede ser que uno de los papás sean portadores de esa enfermedad. En el caso de las enfermedades autosómicas dominantes, se va a dar una penetración incompleta, es decir, que no todos los pacientes van a presentar la clínica peculiar de la enfermedad. Pueden presentar un 50, un 70, 80% o 100%. Habrá haploinsuficiencia, es decir, que el producto final del gen va a estar disminuido y consecuentemente va a haber alteraciones. O puede haber ganancia de función, es decir, que se esté produciendo mayor proteína, este gen produzca mayor proteína, pero que estas células estén anómalas y no van a funcionar adecuadamente. O que sea dominante negativo, que se produzca de la manera normal, la cantidad normal, pero al estar interactuando con las demás líneas celulares y esta célula está alterada, producirá alteraciones. En herencias ligadas al sexo se da una cosa muy interesante en el sentido de que las mujeres serán las portadoras de la enfermedad y los hombres serán los únicos enfermos. Esto debido a que las mujeres, recordemos, son XX y por tener un cromosoma extras habrá una como que tendrá más información y esa información genética no se perderá, por así decirlo, mientras el hombre al ser XY y tener el cromosoma X afectado, entonces habrá una haploinsuficiencia de información genética, ¿no? Los estudios genéticos son complejos. Sin lugar a duda, muchas veces se llegan los pacientes con deficiencia primaria para ser diagnosticados por genética y muchas veces no llegamos al diagnóstico. Es muy complejo debido a que existen muchos genes. Hasta el momento están descubiertos 300 genes y se ha visto que 3.000 genes están implicados en la inmunodeficiencia primaria. De los 20.000 genes que nosotros tenemos, 3.000 se deben a inmunodeficiencia primaria. Entonces, no, es complicado porque no siempre existe una correlación clara y constante entre las características clínicas, fenotípicas y genéticas. En los estudios que podemos pedir en genética, de entrada podemos pedir el cariotipo, aunque no es lo común, pero es algo muy importante que nosotros podemos pedir en las inmunodeficiencias primarias, pensando que se deba a un síndrome. En un cariotipo podemos ver que los cromosomas estén presentes, los 23 pares de cromosomas, que estén numéricamente todas, estructuralmente estén todos correctos, que no haya una deleción o una duplicación, que una parte de un cromosoma se vaya a otro cromosoma y nos produzca alguna alteración. Utilizamos también el FISH, que es un cariotipo en el cual nosotros utilizamos isótopos luminiscentes, en los cuales vamos a dar un color a cada uno de los cromosomas para poder descartar algún síndrome, por ejemplo, el síndrome de George, en el cual el cromosoma 22 pierde su brazo largo, entonces utilizamos un FISH para ver la ausencia de este cromosoma, de este brazo largo del cromosoma 22. Y para llegar a un diagnóstico más concreto, utilizamos la secuenciación de exomas, es decir, vamos a ir a ver cómo está el gen, vamos a ir a ver cómo está formado, si está formado adecuadamente y si hay alguna mutación. Utilizamos la secuenciación Sanger o secuenciación de nueva generación y muchas veces podemos utilizar la secuenciación de exoma o del genoma completo, que esto sería lo mejor para un genetista, poder hacer la secuenciación del gen, de todo el material genético para ver qué alteraciones pueda presentar, pero esto es un estudio muy caro que muchas veces no se puede hacer. Aquí un ejemplo de una inmunodeficiencia severa combinada en la que pues vemos cómo estamos estudiando al exón 5 del gen 1L2RG, en la cual vemos una mutación en la cual se ha sustituido una citosina por una timina en homocigosis en el paciente, y en la madre presenta también la mutación, y por ende pues, se sabe que pues, ella está en heterocigosis y podemos definir que ella era la portadora de la enfermedad. Otro ejemplo es una gammaglobulinemia ligada al X, en la cual podemos ver, en este caso, el gen BTK, en el cual ha habido una sustitución de guanina por adenina en la posición 863,
y se presenta en el paciente en homocigosis. Muy bien, entonces los estudios genéticos son pruebas complementarias de mayor utilidad para el diagnóstico. Identificar los defectos presentes y confirmar el diagnóstico nos sirven sin lugar a duda. Nos sirven también para hacer el pronóstico, para predecir cómo esta inmunodeficiencia puede afectar a nuestro paciente. Y lo más importante, nos sirve para hacer un diagnóstico prenatal, para saber si un feto tiene el defecto genético causante de la inmunodeficiencia determinada. Y para hacer un consejo genético, para decir si los padres quieren tener más hijos, poder decir qué probabilidades tienen de que sus hijos nazcan con la misma condición. El tamizaje natural es un hecho. En nuestro país no se lo realiza. En países como Estados Unidos, en España, Francia ya se está utilizando este tamizaje neonatal. En nuestro país no se realiza, pues obviamente porque en nuestro sistema de salud no andan las cosas bien. Nuestra cabeza del sistema de salud más piensa en hacer política, pero bueno, es otro tema. Este tamiz neonatal, ¿qué hace? Se mide los TREX. ¿Qué son los TREX? Son círculos de incisión de las células T recombinantes. Aquí tenemos una hebra de DNA en la cual vemos que en el momento de que se vaya madurando, se va a incidir entre su posición J1 y C2 para formar un bucle, el cual luego formará un círculo que se va a unir a la cola del TCA, del receptor de células T. Esto se puede medir. Entonces, medimos con PCR y vamos a ver que habrá un TREG por debajo de lo normal o ausente por completo en enfermedades como la inmunodeficiencia severa combinada. Muy bien, y vamos a hablar un poquito más de los temas de cada inmunodeficiencia, pero eso no lo saltamos, están un poquito más cansados. Y nos vamos directamente al algoritmo de la diagnóstico de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Tenemos alta sospecha de que tenemos un paciente con inmunodeficiencia primaria. Lo primero que tenemos que pedir es un hemograma y inmunoglobulinas. Vemos que estas son normales, podemos pensar en una alteración de la función del fagocito, un defecto de inmunidad innata o un defecto del complemento. Vemos que hay alteraciones a nivel de los linfocitos, hacer sintometría de flujo para ver si hay alteraciones de linfocitos T o B o solamente de los B. Si hay alteración de linfocitos T y B, podemos pensar en una inmunodeficiencia combinada o una gamma-globulinemia. Si encontramos que las inmunoglobulinas están bajas, podemos hacer un reto vacunal o anticuerpos específicos para descartar deficiencia de anticuerpos o sospecha de inmunoglobulinemias humorales. Conclusiones. Para diagnosticar es fundamental tener un alto índice de sospecha de las inmunodeficiencias primarias, antiinfecciones no habituales o un contexto clínico de los que ya hemos explicado. Es importante conocer las principales manifestaciones de los diferentes grupos de inmunodeficiencias para orientar el estudio diagnóstico. El estudio se debe realizar de forma secuencial, iniciar de los niveles de los estudios más bajos, más simples, para luego ir avanzando por estudios más avanzados. El diagnóstico genético es muy importante para la confirmación diagnóstica, para el consejo genético y el diagnóstico prenatal, pero no es imprescindible para empezar un tratamiento. La inmunodeficiencia combinada grave es una urgencia médica, su esperanza de vida se ve condicionada por el momento del diagnóstico. Los profesionales médicos de diversas especialidades son frecuentemente poco informados sobre la presentación clínica de las inmunodeficiencias primarias. El diagnóstico precoz de las inmunodeficiencias primarias es fundamental para poder instaurar un tratamiento eficaz y es labor del pediatra la sospecha, la orientación inicial para hacer pruebas de laboratorio sencillas para luego derivar y completar el diagnóstico inmunológico y genético. Pero si el médico de primer contacto o el pediatra puede hacer el diagnóstico inmunológico y genético, pues no hay problema, lo hace. Si tiene los conocimientos, lo hace. Y para luego llegar a la consulta de genética y nosotros hagamos simplemente el consejo genético. Me quedo con esta imagen que lo dice todo para mí. Es lo que quiero que se queden con esto. Las inmunodeficiencias primarias existen. No son enfermedades raras, sino son infradiagnosticadas. Y permítame presentar una postal del Parque Nacional Madidi, que es un parque nacional con flora y fauna increíble, espectacular, que les invito a conocerla, invito a que conozcan más de Bolivia. He visto que los bolivianos estamos más interesados en salir al exterior, conocer
Ha visto que hay una fiebre de conocer Europa, de conocer Punta Cana, Cancún, y no conocemos ni siquiera nuestra Bolivia. Y varios departamentos nuestros vivimos de turismo y tenemos lugares espectaculares. Promulguemos más nuestro turismo. Gracias. Gracias, doctor, por esa exposición. Realmente es medicina de primer mundo. Nos está mostrando nuevos horizontes. Es importante que, a pesar de que nuestro sistema de salud no contempla muchas cosas, nosotros tenemos la obligación de saber para inculcar y poder crecer juntos, ¿no? Como sistema de salud y poder mejorar la atención a nuestros pacientes. Bueno, ¿alguna pregunta de la audiencia, del público, tanto de la parte digital como aquí presencial? Doctora. Para detectar de manera precoz una predisposición de patologías oncológicas. Bueno, lo importante serán los antecedentes. Perdón. Lo importante serán los antecedentes, ¿no? Si tenemos antecedentes de que ese cáncer es heredofamiliar, podemos hacer la detección del gen, sin lugar a duda. Eso ya está haciéndose aquí en Santa Cruz, en ciertos laboratorios. Entonces podemos hacer, si no tenemos una causa particular o en la familia se ha detectado el gen, podemos hacer un diagnóstico genético de los genes más habituales en ese tipo de cáncer. Y si encontramos el gen, hacerlo en los diferentes grupos de familias, en los niños que ya tiene la familia, en los tíos y demás, para ver quiénes son los que pueden son portadores de la alteración genética. Es decir, lo más importante es el panel genético. O sea, todo se basa en genes, todo. Perfecto. Si no hay más preguntas de la audiencia. Bueno, todo quedó muy claro y por la parte de toda nuestra audiencia en línea igual nos avisan de que no hay preguntas, más que todo la gratitud que tiene toda la audiencia para con el doctor. Despidámoslo con un fuerte aplauso, por favor, por la disertación.